El 2 de enero de 1492, el Reino de Granada se rendía ante los reyes católicos tras casi 9 eternos siglos de preeminencia musulmana en la península ibérica. La caída del último enclave musulmán en la Europa occidental marcaría, junto con otros hechos, lo que se ha llamado una de las premisas fundadoras del sistema mundo moderno tal como lo conocemos. Porque en 1492, para Isabel Castilla y Fernando de Aragón, no fue cualquier otro año. En 1492 se publica además la primera gramática del castellano a manos de Antonio Nebrija, quien resaltaría cómo la lengua fue compañera del imperio. Y esto solo fue a principio del año, porque algunos meses después, adentrados en octubre de este año, nacen los verdaderos dilemas para la corona española: la conquista de América, el dilema del otro. Bastaban y sobraron estos españoles y muchos menos que estos, no solo para tener indios pacíficos, sino para esclavizarlos y matarlos. Como al cabo los mataron, porque 20 o 30 caballos bastaban para hacerlos a todos pedazos, y más habiendo amaestrado los perros que tenían, porque con un perro que un español llevase consigo iba tan seguro como si con él fuera 50 y 100 cristianos. Dentro de la primera fase de este, que fue quizás llamado erróneamente el encuentro de dos mundos, acaso lo más destacado fue la devoción, barbarie y religiosidad de los españoles. Cuenta Fray Bartolomé de las Casas cómo colgaban 13 seres juntos en honor y reverencia a Cristo nuestro Redentor y de sus 12 apóstoles, y así, colgados del cuello y vivos, probaban en los indios sus brazos y sus espadas, los abrían de un revés por los pechos, les sacaban las entrañas, y otros hacían de otra manera estas hazañas. Después de desgarrarlos así, aún vivos, ligaban al indio con paja seca y le ponían fuego. Este encuentro, no de dos mundos diferentes, sino de miles de mundos relativos entre una embarcación y la naturaleza, una dicotomía moderna, hizo que de la noche a la mañana los indios vieran desaparecer el respeto que se practicaba por el ser humano en casi todo el continente. Y es que el civilizado que pisaba estas tierras no solo comparaba la humanidad y el sentido humano de sus pobladores, sino que además contrastaba con la situación especial de la corona española, que recién venía de quitarse el yugo musulmán y nazarí en Granada, y que venía de una cultura de la exaltación de la violencia. Dice Irving Leonard, en la Europa de aquellos tiempos, crueldad, intolerancia e inmisericordia eran características de la vida social, religiosa y económica de todo el continente. El humanitarismo apenas aparecía como una norma latente e imperfecta de las relaciones humanas, y el desprecio hacia los derechos inherentes al individuo era universal. Para un conquistador, obrar compasivamente con respecto al vencido equivalía a un signo de debilidad. En este punto, lo que conocemos como América era un mundo que únicamente producía lo necesario. Nunca se preocuparon porque alguno tuviera más que otro. Dice Américo Vespucio, no tienen entre ellos bienes propios porque todo es común. No tienen límites de reinos ni de provincia. No tienen rey ni obedecen a nadie. Cada uno es un señor de sí mismo y vive en entera libertad. No administran la justicia, la que no es necesaria, porque no reina en ellos la codicia. Américo también destacaba cómo las causas de guerras en estos indios no era causa de ambición de poder, sino más bien por antiguas enemistades que llegasen a tener entre sí en tiempos pasados. Lo que se da entonces desde 1492 no es un hecho aislado, porque esta Europa occidental necesitaba recursos inmediatos para fortalecer el reino de Castilla y León. A Castilla y a León, Nuevo Mundo dio Colón. Es importantísimo entender la noción no tan puritana que tenían los colonizadores españoles de la época en torno a los indios, percibidos y representados como mera naturaleza, infrahumanos y salvaje. Era precisamente de ese modo como eran representados, aunque lo que realmente preocupaba y le carcomía los sesos a los españoles, que no eran precisamente buenos samaritanos, era la semejanza existente entre este indio desnudo y ellos, con atuendos de hierro, llámense yelmos, corazas, petos y caparazones, catafractas, almetes, codales, guardabrazos, ventanillas, mentoneras, hombreras, escarelas, escotaduras, grebas y manoplas, rodilleras, canilladas y escarpines, testeras y capizanas, gruperas y petrales, cotas y arzones. Al colonizador no le asustaba la diferencia entre estos, sino más bien lo tan parecido que eran. Es por eso mismo que eran tanto los esfuerzos por hacer 1000 narrativas cada una peor que la anterior, sobre los indios. Fray Tomás Ortiz, un misionero dominico, escribiría que los indios comen carne humana, son homosexuales, más que generación alguna, andan desnudos, no tienen amor ni vergüenza, son como asnos, abobados, alocados e insensatos, no tienen en nada matarse o matar, no dicen la verdad si no es su provecho, son inconstantes,
No saben qué cosa sea consejo, son ingratísimos y amigos de novedades. Préciense de borrachos y tienen vino de diversas frutas, raíces y granos. También se emborrachaban con humo y con ciertas hierbas que los sacan de juicio. Son bestiales en vicios. Ninguna obediencia y cortesía tienen mozos a viejos, ni hijos a padres. Son traidores, crueles y vengativos, enemigos de la religión, haraganes, ladrones, mentirosos y de juicios bajos y apocados. Son hechiceros, agoreros y nigromantes. Son cobardes como liebres, sucios como perros, comen piojos, arañas y gusanos crudos donde los hallan. Digo que nunca crió Dios gente más cocida en bestialidades y sin mezcla de bondad. Esta barbarie, infundada ya casi por todo el terreno de las Indias, desde Nueva España hasta Perú, era en primeros términos algo normal, pero un poco adentrados los años, Fray Bartolomé de las Casas ya se preguntaba acerca del por qué enfundar tanto dolor a los indios. A finales de 1536 o comienzos de 1537, el obispo de Tlaxcala, Nueva España, actual México, el dominico Fray Julián Garcés, escribió una carta al Papa Paulo III. En ella razonaba cómo los españoles antes de conocer a Cristo también eran paganos, la misma situación que en ese momento tenían los indios, y por el hecho de no reconocer la fe en Jesucristo no merecían recibir un trato discriminatorio y violento. Fray Julián Garcés, en suma, se preguntaba si aquellos indios podrían tener la capacidad de poseer un alma, y que para encaminarlos en Dios se les debía simplemente dar una instrucción cristiana, por lo que en 1537 el Papa Paulo III, en la Bula Sublimis Deus, declararía que los indios tienen derecho a su libertad y que la fe debe predicarse con métodos pacíficos, evitando todo tipo de crueldad, y en parte respondiendo a la existencia de un alma en estos indios. Nos pues, que aunque indignos hacemos en la tierra las veces de nuestro Señor, y que con todo el esfuerzo procuramos llevar a su redil las ovejas de su grey, que nos han sido encomendadas y que están fuera de su rebaño, prestando atención a los mismos indios que como verdaderos hombres que son, no solo son capaces de recibir la fe cristiana, sino que según se nos ha informado corren con prontitud hacia la misma, y queriendo proveer sobre esto con remedios oportunos, haciendo uso de la autoridad apostólica, determinamos y declaramos por las presentes letras que dichos indios y todas las gentes en el futuro llegasen al conocimiento de los cristianos, aunque vivan fuera de la fe cristiana, pueden usar, poseer y gozar libre y lícitamente de su libertad y el dominio de sus propiedades, que no deben ser reducidos a servidumbre y que todo lo que se hubiese hecho de otro modo es nulo y sin valor. Asimismo, declaramos que dichos indios y demás gentes deben ser invitados a abrazar la fe de Cristo a través de la predicación de la palabra de Dios y con el ejemplo de una buena vida, no obstando en nada contrario. Esta bula no es otra cosa más que la exhibición de humanidad en cuanto al indio, porque si de negros hablamos, evidentemente animales por esclavizar, la situación era totalmente diferente. La conquista de América vaticina y establece una forma de representación de un algo que en este caso es el indio. La conquista de América crea una identidad presente y demarca los dilemas que supone la relación con el otro, y que el triunfo de la conquista se debió, primero, al arte de la adaptación y a la improvisación de los conquistadores, segundo, a su superioridad de la comunicación de los signos, y tercero, al hecho de que las múltiples combinaciones de la tríada amor, conquista y conocimiento subyacía la firme convicción de la superioridad europea y consecuentemente de que había que asimilar a los nativos. Colón consideraba a los nativos como simples elementos del entorno natural en el Nuevo Mundo, similares a aves, plantas y animales, carentes de derecho y voluntad propia. Los veía como objetos exóticos destinados a ser exhibidos en Europa como parte de una colección. Colón despreciaba la posibilidad de aprender algo de los nativos, desde su idioma hasta sus tradiciones, pasando por sutiles diferencias entre ellos. En su visión no era necesario comprender a los indígenas, prefería imaginarlos a partir de sus propias ideas preconcebidas, ya sea como nobles salvajes, seres superiores o como seres crueles y cobardes, justificando así su esclavitud, sus acusaciones de prácticas caníbales también. Por lo tanto, su objetivo era transformar y asimilar a los indígenas según sus propias perspectivas. Para Colón, lo diferente significaba ausencia y por lo tanto creía que en el Nuevo Mundo todo debía ser creado de nuevo, desde los nombres hasta las creencias religiosas y las costumbres. Esta era pues la misión que Colón se autoimpuso,
la asimilación de los indígenas justificada por su intercambio de oro por religión y la construcción de una imagen del otro basada en sus prejuicios. A pesar de la noción generalizada de que la conquista de América se debió principalmente a la superioridad militar de los españoles y a la propagación de enfermedades, Todorov, en su libro La conquista de América, el problema del otro, plantea que su éxito se fundamentó en gran medida, aunque no exclusivamente, en la convicción europea de su supuesta superioridad cultural. Esta creencia permitió a los colonizadores desarrollar una notable capacidad de adaptación, comprensión de los signos del otro y comunicación de los suyos, así como la convergencia en aspectos prácticos de la conquista, reforzando la idea de la necesidad de asimilar a los indígenas. Al igual que Colón, los conquistadores españoles interpretaron la diferencia cultural del otro como una señal de su inferioridad. Por ejemplo, para ellos la barrera del idioma de los indígenas significaba una falta del lenguaje. Además, su habilidad para adaptarse se reflejó en el encuentro entre Cortés y los mensajeros de Moctezuma. Ante un mensaje ambiguo que podía interpretarse como aceptación y rechazo simultáneo, Cortés optó por aceptar la primera interpretación e ignorar la segunda. Posteriormente comprendió y aprovechó la estructura política y religiosa de los aztecas, adaptándose a ellas para fines estratégicos. Reconoció la naturaleza opresiva del imperio azteca, manipulando su imagen para presentarse como menos maligno que Moctezuma, con el objetivo de sofocar la resistencia indígena. Cortés buscó establecer alianzas, como la que logró con los aztecas, y adoptó una posición que se equiparaba a la de Moctezuma, simbolizando así la sucesión de poder como un cambio de ídolos religiosos. Para respaldar esta teoría, Todorov señala que la conquista marcó un choque entre dos concepciones del tiempo radicalmente opuestas: la concepción cíclica representada por el calendario azteca y la concepción lineal adoptada por los españoles. Esta diferencia fundamental en la percepción del tiempo llevó a los aztecas a dar gran importancia a las profecías mirando al pasado para prever el futuro. Sin embargo, esta misma concepción dificultó que los aztecas reconocieran la humanidad del otro como algo diferente, pero igual. A través de interpretaciones divinas, los aztecas llegaron a dos conclusiones contradictorias sobre los españoles. Los vieron como inferiores por ser extranjeros o como superiores por ser dioses. Ambas percepciones resultaron igualmente paralizantes e inhibieron la resistencia indígena. Volviendo a sus premisas originales, Todorov llega a la conclusión de que el descubrimiento de América es solamente posible a través del reconocimiento y el entendimiento del otro, y aún más a través de la comprensión de los vínculos entre ambos. Lo que él llama nosotros, así como evidencia de estos vínculos en el presente, señala la existencia de los regímenes totalitarios. Además, sugiere que el pasado ofrece señales sobre el presente, y al examinar la evolución de la relación entre los conquistadores y los indígenas, particularmente a través de los relatos de Durán y de Sahagún, se pueden anticipar los patrones que se desarrollarán en futuros encuentros. Por lo tanto, la conquista sirve como un espejo de nuestra relación actual con el otro. Por un lado, Colón simplemente recolectó curiosidades y descubrió nuevas tierras, más que a sus habitantes, lo que resultó en una interpretación vacía del otro. Por otro lado, la lección de la conquista es que para tener éxito en la dominación se requieren tres elementos principales. Primero, la creencia en la superioridad sobre el otro, lo que permite conocerlo y adaptarse para transformarse y asimilarlo en nuestra propia cultura. En segundo lugar, se necesita un entendimiento profundo y casi etnográfico del otro, ya que, como dice Todorov, la buena información es la mejor forma de imponer el poder. Y tercero, se requiere una superioridad tecnológica, especialmente en aspectos militares. Además, Todorov señala que, en el contexto del poder, la adopción de un segundo idioma implica una relación de poder, donde aquellos en una posición de inferioridad son los que más a menudo se ven obligados a asimilar la cultura e idioma del otro. Esta administración de la autoridad, en suma, es una premisa moderna antropológica que nace entonces desde 1537 con Paulo III. La premisa es entonces que al menos desde 1537 los indios tienen alma, y aunque la antropología en sí se forma 300 años después, fue en 1537 que se daría la premisa fundadora de ella: la pregunta y las bases de la administración, la representación y el conocimiento de la diferencia. Lo que sucedió con la antropología desde este punto no es más que una muestra del continuismo de lo colonial y moderno, porque incluso en la literatura del siglo XIX se exhibía el trato con esta otredad.
como por ejemplo lo hecho por Joseph Conrad en El corazón de las tinieblas, que narra cómo precisamente ese viaje al corazón de las tinieblas es un viaje al espacio geotemporal del otro, un viaje al salvajismo, y donde por ejemplo la contraposición de las luces de Londres y la oscuridad del Congo no es meramente simbólica, y que siguió representándose en filmes como Apocalypse Now de Francis Ford Coppola. Es por estos motivos que la antropología siempre fue vista como una herramienta para gobernar y para entender a la población. Es que el nacimiento oficial de la antropología se da en un contexto de expansión imperialista europea. Durante el siglo XIX, las potencias coloniales europeas estaban explorando y colonizando vastas áreas del mundo, y los primeros antropólogos como Edward Taylor y Lewis Henry Morgan trabajaban bajo una visión evolucionista, obviamente, que veía a las culturas humanas como progresando en una línea continua desde lo primitivo hasta lo civilizado. En Cultura Primitiva, Taylor presenta esta idea de la evolución cultural posicionando a las sociedades europeas en la cima de este desarrollo. Este enfoque evolucionista y etnocéntrico no solo era un reflejo de las creencias de la época, sino que también servía para justificar las prácticas coloniales, al posicionar a las sociedades europeas como el pináculo de la evolución cultural. Los antropólogos contribuían a la narrativa de que los pueblos colonizados necesitaban ser civilizados y que la intervención europea era no solo justificable, sino también necesaria. Michel Foucault, en su obra Las palabras y las cosas, argumenta que el conocimiento y el poder están intrínsecamente ligados. Según Foucault, la antropología, al igual que otras ciencias sociales, no solo generaba conocimiento, sino que también reforzaba las estructuras del poder colonial que establecen una verdad. Esta visión del poder saber verdad muestra cómo la antropología nació y se reprodujo no solamente como aliada de la colonialidad, sino que era bajo esta misma lógica colonial, y contribuía a la legitimación de la dominación europea sobre los pueblos colonizados. Foucault sostiene que las ciencias humanas, incluida la antropología, participaron en la construcción de las formas de saber que permitieron a las potencias coloniales clasificar y controlar a las poblaciones colonizadas. Estos saberes no eran meramente descriptivos, sino normativos, estableciendo jerarquías y diferencias que justificaban la explotación y la dominación. A través de estas clasificaciones, los colonizadores podían categorizar a las poblaciones colonizadas como primitivas o atrasadas, justificando así la intervención colonial bajo el pretexto de una misión civilizadora. Foucault señala que el poder no se ejerce simplemente desde una autoridad central, sino que se difunde a través de diversas instituciones y prácticas discursivas. En este contexto, la antropología y otras ciencias sociales actúan como instrumentos de este poder, ya que sus discursos científicos contribuyen a la formación de subjetividades y a la legitimación de las estructuras de dominación. De esta manera, los antropólogos participan y participaban en la perpetuación del colonialismo al producir conocimientos que servían para gobernar y controlar. El análisis de Foucault también destaca cómo los saberes científicos de la época estaban imbricados en un marco epistemológico que reflejaba y sostenía las relaciones de poder existentes. Las descripciones y teorías antropológicas no solo reflejaban una realidad social, sino que también la producían al configurar las formas en que las personas eran percibidas y tratadas. Este proceso de producción de conocimiento y poder es lo que Foucault denomina el poder saber verdad, una dinámica en la que el conocimiento no puede separarse de las relaciones de poder que lo producen y lo sostienen. El problema que se había vaticinado en las bases de la antropología radicaba en que la aceptación de la antropología como herramienta colonial era quizá a media agua, porque es cierto que la antropología ayuda a representar y a colonizar, pero no solo llegaba hasta ahí. Es precisamente aquí donde escritores, antropólogos y poetas como lo fueron Michel Roth-Drougeot, Agnès Césaire, Frantz Fanon y Johannes Fabian alzaron la mano y dijeron aquello que la antropología tanto se había preocupado por desacreditar o silenciar, como menciona el mismo Drougeot. La labor de estos pensadores no fue meramente de exhibir cómo la colonialidad y el imperialismo habían utilizado a la antropología como herramienta y estatuto de barbarie. Cada uno de estos escritores fueron directamente a las raíces coloniales de la antropología. Michel Roth-Drougeot en Silence the Past, Power and Production of History argumenta que tanto la historia como la antropología han sido cómplices en el silenciamiento de ciertas narrativas,
especialmente de los pueblos indígenas y colonizados, introduciendo el concepto de silenciamiento como para describir ciertos eventos y perspectivas que se omiten sistemáticamente de las narrativas históricas. En el contexto de la antropología, esto significa que las voces y experiencias de las comunidades colonizadas a menudo se ignoran o se distorsionan para ajustarse a las agendas coloniales. Trujillo, además, en Transformaciones Globales, sostiene que el salvaje y la utopía son argumentos metafóricos por o contra el orden, concebido como una expresión de la universalidad legítima. El orden fue un asunto fundamental del proyecto occidental que implicó la creación de un otro complementario y subordinado. Además, Trujillo explica cómo la antropología se convirtió en una disciplina especializada que heredó el monopolio del estudio del salvaje, sin problematizar las condiciones de existencia de su objeto. El autor propone una reflexividad crítica que cuestiona la construcción de la otredad y la correspondencia salvaje-utopía. Trujillo analiza las variantes regionales y temporales de la configuración histórica de la figura del salvaje como construcción ideológica y simbólica de Occidente, argumentando que la antropología es una disciplina que se basa en el nicho salvaje para producir conocimiento sobre la alteridad. Propone que la antropología debe historizar a Occidente y asimismo reclamar nuevos terrenos en el estudio de la otredad. De igual modo, Aimé Césaire, en Discurso sobre el colonialismo, critica ferozmente la colonización y sus efectos deshumanizadores tanto para los colonizados como para los colonizadores. Césaire argumenta que el colonialismo no solo es una forma de explotación económica, sino también una imposición cultural que deshumaniza a los colonizados al destruir sus identidades y culturas. Para Césaire, la colonización es una violencia que se perpetúa a través de la imposición de los valores y modos de vida europeos, marginalizando y desvalorizando las culturas colonizadas. En este sentido, la descolonización del saber implica una liberación de las mentes de las estructuras y valores coloniales. En la antropología, esto significa cuestionar y desmantelar los marcos teóricos y metodológicos que perpetúan las jerarquías coloniales y que trabajan para valorar y promover las epistemologías y prácticas locales. Césaire argumenta que la antropología, lejos de ser una ciencia objetiva y neutral, ha sido cómplice del proyecto colonial al proporcionar las bases científicas para la deshumanización de los colonizados. En su discurso sobre el colonialismo, Césaire señala que la antropología colonial no solo ha distorsionado la historia y los hechos, sino que ha jugado un papel crucial en justificar la explotación y opresión de los pueblos colonizados. Esta crítica se centra en la forma en que la antropología ha presentado a las culturas colonizadas como primitivas, estáticas e inferiores, lo que ha sido utilizado para justificar la dominación y explotación. La antropología, según Césaire, despoja a los pueblos colonizados de su agencia y los convierte en objetos de estudio pasivos necesarios para la narrativa del progreso europeo. Césaire también señala que la antropología colonial ha sido una herramienta crucial en la propagación del racismo científico, que ha tratado de establecer una jerarquía racial con los europeos en la cima. Césaire denuncia cómo este racismo ha sido utilizado para deshumanizar a los pueblos colonizados, privándolos de su dignidad y humanidad. Así pues, camarada, serán tus enemigos con altura, lucidez y de manera consecuente no solo los gobernadores sádicos y perfectos torturadores, no solo los colones flageladores y banqueros golosos, no solo políticos lamecheques y magistrados vendidos, sino igualmente y por la misma razón, periodistas acerbos, académicos cotudos y acaudalados de estupideces, etnógrafos metafísicos y expertos en los dogones, teólogos extravagantes y belgas, intelectuales parlanchines hediondos que se creen descendientes de Nietzsche o hijos de los 7 pares de Francia caídos de no sé qué Pléyade, los paternalistas, los besuqueadores, los corruptores, los que dan golpecitos en la espalda, los amantes del exotismo, los divisores, los sociólogos agrarios, los embaucadores, los mistificadores, los babosos, los liantes y de una manera general, todo aquello que desempeñando su papel en la sórdida división del trabajo para la defensa de la sociedad occidental y burguesa, intentan de distinta manera y por dimensión infame desagregar las fuerzas del progreso con el riesgo de negar la posibilidad misma del progreso secuaces de todo el capitalismo. Representantes todos declarados o vergonzosos del colonialismo saqueador,
responsables todos, detestables todos, negreros todos, deudores todos de ahora en adelante de la agresividad revolucionaria. La relación entre colonialismo y racismo es, por tanto, intrínseca y se ve reforzada por la práctica antropológica que clasifica y jerarquiza las poblaciones europeas. Como uno de los fundadores del movimiento de la negritud, Saussure abogó por un rechazo radical de las categorías impuestas por el colonialismo y una afirmación de la identidad y la cultura negra. En este contexto, la crítica de Saussure a la antropología se convierte en parte de una lucha más amplia por la autodeterminación y la dignidad de los pueblos colonizados. En Cahiers de retour au pays natal, cuadernos de retorno a un país natal, Saussure proclama que la negritud no es una simple reacción a la opresión, sino una afirmación de la vitalidad y la agencia de la identidad negra frente a la deshumanización impuesta por el colonialismo y sus disciplinas aliadas como la antropología. Frantz Fanon, por su parte, ofrece una perspectiva crucial sobre los efectos psicológicos de la colonización en su obra Los condenados en la tierra. Fanon analiza cómo la colonización afecta a la psique de los colonizados y cómo la lucha por la liberación implica una transformación radical desde la subjetividad. Argumenta que la colonización produce una profunda alienación y deshumanización de los colonizados, que se manifiesta en una internalización de las jerarquías coloniales, donde los colonizados llegan a verse a sí mismos a través de los ojos del colonizador, desarrollando una autopercepción negativa. Para Fanon, la descolonización no es solo una lucha política y económica, sino también una lucha psicológica que implica una reconquista de la identidad y la dignidad de los colonizados, lo que se requiere entonces una ruptura con las estructuras y valores coloniales. En la antropología, esto significa un compromiso con el respeto y la valorización de las identidades y subjetividades de las comunidades estudiadas, trabajando para promover su agencia y autonomía. En su obra Los condenados de la tierra, de 1961, Fanon desentraña las dinámicas de poder y de explotación inherentes al colonialismo y su impacto profundo en la psique de los pueblos colonizados. Su crítica entonces se extiende también a la antropología, disciplina que, según Fanon, y como hemos visto, ha servido para justificar y perpetuar la dominación colonial. Fanon argumenta que la antropología, lejos de ser una ciencia neutral y objetiva, ha sido desde sus entrañas un proyecto colonial. Afirma que los antropólogos a menudo han desempeñado el papel de intermediarios entre el colonizador y el colonizado, recopilando información que sería utilizada para controlar y someter mejor a las poblaciones indígenas. En Piel Negra, Máscaras Blancas de 1952, Fanon escribe lo siguiente. La necesidad de conocer mejor a los colonizados, de penetrar sus secretos más íntimos, se convierte en una necesidad apremiante para el colonizador. El antropólogo, con su metodología y su pretensión de objetividad científica, se convierte en una herramienta ideal para el proyecto colonial. Esta crítica se fundamenta en la observación de que la antropología ha tratado a las culturas colonizadas como objetos de estudio exóticos, descontextualizándola de sus realidades políticas y sociales. Este enfoque ha contribuido a la creación y perpetuación de estereotipos que deshumanizan a los pueblos colonizados y los presenta como otros radicalmente diferentes e inferiores. Fanon sostiene que el colonialismo deshumaniza tanto al colonizado como al colonizador. En su análisis, la deshumanización es un proceso bidireccional. El colonizado es reducido a un estado subhumano, mientras que el colonizador se deshumaniza al ejercer la violencia y la opresión. Ambos entonces se deshumanizan. Fanon describe este proceso entonces como términos psicológicos. Dice que el colonialismo, no contento con apoderarse del cerebro del colonizado, saquea también su cuerpo, el esquema corporal, destruido entonces en la colonización, que debe ser restaurado en un contexto de lucha por la liberación. Este saqueo del cuerpo y la mente se ve exacerbado por la intervención de la antropología, que al querer categorizar y clasificar a los colonizados, contribuye a su reificación y alienación. Para Fanon, la liberación del colonialismo es también un proceso de rehumanización. La descolonización no es simplemente una transferencia de poder, sino una transformación radical de las relaciones sociales y psicológicas. Por otro lado, Johannes Fabian, en su obra seminal El tiempo y el otro, cómo la antropología construye su objeto de 1983, aborda de manera crítica la relación entre el tiempo y la representación antropológica.
Este libro ha sido fundamental para repensar cómo los antropólogos conceptualizan y representan a las culturas que estudian, y ha provocado una reevaluación significativa de las prácticas y teorías en esta disciplina. Fabián parte de la observación de que históricamente los antropólogos han situado a las culturas no occidentales en un tiempo diferente al de la modernidad occidental. Esto ha sido una estrategia discursiva que él denomina la negación de la coetaneidad. Es decir, al describir y analizar las culturas no occidentales, los antropólogos han tendido a relegarlas a un pasado remoto o a un estado primitivo, implicando que estas culturas no comparten el mismo presente que los observadores occidentales. Este mecanismo no solo crea una distancia temporal artificial, sino también refuerza las jerarquías y las dinámicas del poder coloniales. La negación de la coetaneidad es el concepto entonces central en el tiempo y el otro. Fayon argumenta que a través del lenguaje y las estructuras narrativas, la antropología tradicional ha creado una separación temporal que posiciona a las culturas estudiadas fuera del flujo del tiempo histórico compartido por los antropólogos y su audiencia occidental. Esta práctica se manifiesta en tres formas principales. Primero, el uso de tiempos verbales y descripciones que sitúan las culturas no occidentales en un pasado inmutable, la tendencia a interpretar las culturas estudiadas como etapas anteriores en una supuesta evolución unilineal, y la creación de narrativas etnográficas que refuerzan las ideas de que las culturas estudiadas existen en un tiempo diferente al del antropólogo. Fabián sostiene que esta negación de la coetaneidad tiene profundas implicaciones tanto epistemológicas como políticamente, porque epistemológicamente distorsiona la comprensión de las culturas estudiadas, ya que las representa de una manera ahistórica y estática. Políticamente entonces también perpetúa las dinámicas de poder coloniales al posicionar a las culturas no occidentales como inferiores y atrasadas en comparación con la modernidad occidental. Esta perspectiva no solo justifica la dominación colonial, sino que también deslegitima las formas locales de conocimiento y resistencia. El representar inocente. La antropología, que para este punto se encontraba imbuida en la interpretación de símbolos, se encuentra entonces violentada por el hachazo que le habían mandado al tronco de la misma antropología Trouillot, Saussure, Fanon y Fabian. Se da cuenta entonces que su historia ha sido transversalizada por la política y por la modernidad, coproduciendo asimismo la colonialidad. La antropología por primera vez toma conciencia de su labor de agencia sobre el otro, de las representaciones de los diferentes. Por primera vez hay una conciencia antropológica que se da cuenta que el representar es importantísimo y que la relación de la antropología con la colonialidad no es anecdótica. El grito en el aire era entonces evidente. La antropología es colonial. En este punto, varios antropólogos toman las riendas de la mayor problemática que había pasado en cuanto a la antropología y su historia. Llámese crisis de la antropología o crisis de la representación. Edward Said narra cómo esta construcción de la otredad está implicada en representación y fundamentada en un discurso. Said introduce el término entonces de orientalismo y resalta cómo radica en un modo de pensamiento con base ontológica y epistemológica en Occidente. Lo oriental existe en cuanto a contraposición de lo occidental, como una dicotomía reverberante de lo que rotundamente el occidental no quiere, no es y no pretende ser. Para Said, orientalismo es entonces un modo de relacionarse con Oriente basado en el lugar especial que éste ocupa en la experiencia de Europa occidental. Alguien que enseñe, escriba o investigue sobre Oriente es un orientalista, y lo que él o ella hace, orientalismo. El análisis de Said parte de la crisis de la representación, donde el lenguaje y las formas de representación ya no reflejan simplemente la realidad, sino que distorsionan y ocultan la verdad. En este contexto, el concepto de colonizado se ha ampliado y complejizado desde la Segunda Guerra Mundial, abarcando una variedad de grupos subalternos y marginados cuyas voces han sido sistemáticamente silenciadas por el discurso dominante. Said desafía la complicidad de la antropología con los intereses imperialistas, cuestionando su supuesta neutralidad y su objetividad. Los antropólogos no son meros observadores neutrales,
sino actores intrínsecamente implicados en las relaciones de poder y dominación, lo que plantea importantes interrogantes éticas en la era postcolonial. Breves menciones. En este proceso de desentramar las raíces coloniales de la antropología, el cambio epistemológico estaba a la vuelta, puesto que la antropología perdió su objeto de estudio histórico y procedió a mirarse a sí misma, a preguntarse realmente cuál era la herencia colonial que arrastraba, pensando en cuanto a procesos investigativos que no fuera estar allá y escribir aquí, según Geertz, sino más que acogieran las multivocalidades del mundo, no como formas de ver el mismo mundo, sino varios mundos, varias epistemologías que lleven a varias propuestas descolonizadoras. La antropología se dio cuenta que el acto de representar no era tan inocente como se había hecho parecer. Walter Mignolo, en La idea de América Latina, explica cómo la colonialidad del saber no solo implica una marginación de otros modos de conocimiento no occidentales, sino que también revela cómo el conocimiento producido durante la era colonial ha sido integrado en la epistemología moderna, generando una jerarquización de los saberes. Esta jerarquización establece los conocimientos producidos en el marco de la modernidad europea como universales y superiores, mientras que relega los conocimientos de los pueblos colonizados a la categoría de locales y particulares. Este proceso de subordinación epistémica ha llevado a la exclusión y desvalorización de formas de conocimientos indígenas y no occidentales, perpetuando así las estructuras de poder colonial. En este sentido, la antropología tradicional ha desempeñado un papel fundamental en mantener y reproducir estas jerarquías al privilegiar marcos teóricos y metodológicos occidentales en detrimento de otras formas de conocimiento. La propuesta de la antropología descolonizadora, promovida por Arturo Escobar en Territorios de Diferencia, busca cuestionar estas jerarquías y abrir espacio para la valorización de los saberes y prácticas de los pueblos indígenas y otros grupos marginados. Escobar aboga por una antropología colaborativa que no solo estudia las comunidades desde una perspectiva externa, sino que trabaje con ellas en la producción de conocimiento, reconociendo la importancia de las epistemologías locales y promoviendo un diálogo horizontal entre diferentes formas de saber. Esta perspectiva se alinea con las epistemologías del sur, propuestas por Boaventura de Sousa Santos, que busca rescatar y valorar los conocimientos generados en el sur global y desafiar las formas hegemónicas de producción de conocimiento. En este sentido, la antropología descolonizadora propone una ruptura con la tradición colonial de la disciplina y un compromiso con la justicia epistémica y la equidad cognitiva. Además, Linda Tuhiwai Smith, en Decolonizing Methodologies, critica las metodologías de investigación tradicionales por su papel en la colonización de los pueblos indígenas, promoviendo un enfoque de investigación indígena que sea respetuoso y empoderador para las comunidades estudiadas. Smith aboga por una investigación que no solo documente las culturas indígenas, sino que también contribuya a su revitalización y fortalecimiento, reconociendo la importancia de la reciprocidad, la colaboración y el respeto por las comunidades locales. Por último, Aníbal Quijano, con su concepto de colonialidad del poder, amplía el análisis al mostrar cómo las relaciones coloniales de dominación persisten en las estructuras sociales y económicas contemporáneas. Esta colonialidad no se limita al conocimiento, sino que también afecta a la identidad y la subjetividad de las personas colonizadas, en lo que él denomina colonialidad del ser. Esta internalización de las jerarquías coloniales por parte de los individuos colonizados afecta su autoestima, identidad y agencia, aspectos que la antropología contemporánea debe tener en cuenta al estudiar y representar a estos individuos. Largas menciones. Me gustaría mencionar cómo la antropología se remeció desde sus cimientos y cómo, por ejemplo, los diálogos que caracterizaron la antropología cambiaron sumamente, porque la antropología, desde una mirada introspectiva e indisciplinada, decidió estudiar lo jamás investigado, su propia concepción del yo, una revisión obligada e impulsada por movimientos sociales y por una recién nacida idea de nación multicultural que aún continúa siendo violenta. La antropología entonces empieza a cambiar su discurso. La voz de la alteridad ya no era la voz de la antropología.
La antropología que había hablado históricamente sobre y de cuanto al otro, empieza a hablar ahora con y desde. En el marco de la obra de Rodolfo Kusch, particularmente en América Profunda, se nos ofrece una visión que escudriña las profundidades de la psique y la cultura americana, buscando entender las raíces y las continuidades que subyacen bajo la superficie de la modernidad. Desde el comienzo, Kusch nos introduce a una América que no puede ser entendida desde los parámetros tradicionales de la historia y la política europea, que por ejemplo la antropología había perseguido y perpetuado. Su investigación se basa en la convicción de que en el pasado precolombino aún sigue vivo y que está pulsante en el presente, no solo en las comunidades indígenas, sino también en la forma en que los inmigrantes han integrado y transformado este legado. Uno de los puntos centrales en la obra de Kusch es la dualidad entre el ser y el estar. El ser se refiere a una noción más europea y burguesa, ligada al individuo y su capacidad de acción y existencia en un mundo racional y controlable. El estar, por otro lado, es una categoría profundamente enraizada en la cultura precolombina, que se refiere a una forma de existencia más conectada con el entorno, la comunidad y la naturaleza. Esta dualidad no es meramente teórica, se manifiesta en la vida diaria de los pueblos americanos y en la interacción entre la modernidad y la tradición. Kusch nos lleva en un viaje no solo a través de textos y teorías, sino también a través de experiencias vividas. Sus numerosos viajes al altiplano y sus investigaciones sobre la religión precolombina le permiten desarrollar un pensamiento americano que se nutre directamente del contacto de las comunidades y sus prácticas. La percepción de América como un espacio hediondo y sucio, contrastado con una pulcritud de la modernidad occidental, es otra de las claves en el pensamiento de Kusch. Este hedor no es simplemente una condición física, sino una metáfora de la aversión y el rechazo que muchos habitantes urbanos sienten hacia las manifestaciones más puras de la cultura americana o europea. Sin embargo, Kusch propone que este rechazo en realidad esconde un miedo profundo y una falta de conexión con la verdadera esencia de América. Al enfrentar este hedor, se abre la posibilidad de revalorizar y hacer una integración más sincera de nuestras raíces culturales. La antropología de Kusch es fiel reflejo de cómo se expresa el giro ontológico en la antropología, como la máquina colonial y además de marginación ha venido poco a poco perdiendo fuerza históricamente. No busca idealizar el pasado precolombino ni demonizar la modernidad, sino más bien Kusch propone una integración dialéctica donde ambos polos pueden coexistir y enriquecer mutuamente la identidad americana. En este sentido, su obra ofrece un camino hacia una salud mental y social que solo puede lograrse reconociendo y abrazando todas las partes en cuanto al patrimonio. Además, podemos ver cómo este sujeto de estudio abolido se expresa ahora además en la propia etnografía, que ahora se podía hacer incluso en las ciudades, un entorno jamás visto como campo de estudio. Con Marc Couget en el 2008 y Philippe Bourgois en 1995, en sus textos En busca de respeto, Vendiendo crema en Harlem y Un antropólogo en el metro, se hace una labor de antropologizar y descolonizar el trabajo de campo. En suma, esta labor de la antropología después y desde el giro ontológico que pretende acabar y reinventar el sistema mundo moderno es realizar lo que Rabinow llama en el Writing Cultural antropologizar Occidente, mostrar cuán exótica ha sido su constitución de la realidad, hacer hincapié en aquellos dominios que se han dado, por supuesto, hacerlos parecer lo más históricos y peculiares posibles, mostrar cómo sus pretensiones de verdad están ligadas a prácticas sociales y se han convertido, por lo tanto, en fuerzas efectivas del mundo social, o en últimas, provinciar Europa.